Iniciamos con la sesión haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en las sesiones pasadas para poder avanzar con los nuevos temas y dar un compendio general sobre lo que es programación modular para encaminarnos hacia lo que es programación orientada a objetos y su introducción. Entonces, habíamos visto ya que hay tipos de datos que tenemos a disposición que son los que precisamente nos van a permitir abstraer y definir características de los diferentes elementos que nosotros queramos simular o modelar en un programa. Estos tipos de datos son int para valores enteros, float para valores decimales o flotantes o reales en general, bol, que son los tipos de datos lógicos, y char, que definen valores caracteres. Estos tipos de datos me van a dar a mí el conjunto numérico al que pertenecen. Entonces, los enteros son números que no tienen parte decimal, negativos, positivos y el cero. Los float tienen una parte entera, un punto y una parte decimal. Los bol tienen solo dos valores, que son el true y el false. Y los char son todos los caracteres que tenemos a disposición en tabla ASCII. Continuamos entonces con las operaciones sobre los identificadores y vamos a hablar de lo que es un identificador. Recuerden que entonces un identificador es el nombre que le vamos a dar a los diferentes elementos que van a formar parte en nuestro programa, sean variables, constantes, nombre de módulos, nombre de librerías, palabras reservadas, son nombres en general que se les van a otorgar a los elementos y que nos van a permitir exactamente identificarlos. Una de las reglas naturales que hay acá es que no debemos repetir nombre de identificadores en los mismos bloques, ya que no está permitido. Solo se acepta un identificador por bloque. Bueno, un nombre de identificador por bloque. Atención, que no quiere decir que cada bloque tenga un único identificador. Podemos tener muchos identificadores, pero con nombres diferentes. ¿Qué operaciones hay sobre los identificadores? Tenemos la creación o reserva. La morfología para poder crearlos es esta que está acá. Tipo, identificador, punto y coma. En este caso nosotros pudiéramos crear un entero A o pudiéramos crear un char B o pudiéramos crear un bol C o pudiéramos crear un float X. ¿Ok? Este sería un ejemplo de lo que sería creación o reserva. Indicamos el tipo de dato, el identificador y punto y coma. La inicialización es el primer momento en el que nosotros le vamos a otorgar un valor al identificador. Eso es todo. Es la primera vez que vamos a hacer A igual, como es un entero, le puedo asignar un entero. Punto y coma. A B, que es un char, le puedo asignar un carácter, como ya lo vimos, por ejemplo, el carácter W. A C, que es un bol, le puedo asignar true. Y a X, que es un flotante, le puedo asignar, por ejemplo, un 7.8. Punto y coma. Siempre, todas estas son instrucciones simples, atómicas, que las vamos a finalizar con punto y coma. Asignación. Entonces, el proceso de inicialización es un proceso de asignación que lleva identificador y el valor. Siempre se opera desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Se resuelve lo que está en la parte derecha y se le asigna a lo que está en la parte izquierda. La asignación es exactamente el mismo proceso. Al identificador le asigno un valor, punto y coma. Pero la asignación ocurre ya después de la inicialización y se le conoce también como una asignación destructiva. Eso quiere decir que para usted poder asignarle, por ejemplo, a A un 7 luego, pues va a ocurrir la destrucción de este 6 que era el que estaba antes. Y no lo vamos a poder recuperar. Esa es una parte importante. Y así sucede con todos los identificadores que sean variables. Caso especial, las constantes. Cuando se crea una constante, se debe indicar la etiqueta const, el tipo, el nombre y la asignación inmediatamente. Es decir, que para una constante, la creación y la inicialización van juntas.
Y no existe la posibilidad de una asignación destructiva para una constante. ¿Por qué? Porque precisamente su definición es para resguardar ese dato sin modificarlo en ningún momento. Entonces, habíamos visto también la jerarquía de operadores que está relacionada con la forma en la que yo voy a estar operando. Esto es para diferentes momentos. Pueden ser para ejecución de fórmulas o de ecuaciones en general que nos ayuden a resolver un determinado problema. Puede ser para expresiones lógicas, para condicionales, en fin, pueden estar ubicados en muchos espacios. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos en el primer nivel, nivel uno, los paréntesis. Primero vamos a ejecutar todo lo que esté dentro de un paréntesis. En el nivel 2 vamos a tener la operación producto. Acá es un pequeño error que no he corregido. En la división, el producto, que es un asterisco, la división, que es un slash, y el módulo, que es un signo de porcentaje, teniendo en cuenta que la división va a poder ser aplicada en dos sentidos. Si le ponemos un entero dividido entre un entero, eso da el cociente. Si indicamos un float dividido con un entero o un entero dividido con un float, ¿ok? O un float dividido con un float, que son todos los casos posibles, todos estos van a dar un punto flotante, ¿ok? Y el punto flotante es precisamente con decimales, ¿ok? Todos los decimales que sean necesarios para ese caso. El módulo, por su parte, se está refiriendo exactamente a que si usted agarra un entero, módulo, un entero, le va a devolver el resto. No puede utilizar el módulo con flotantes, porque no tiene sentido. El módulo es una operación estrictamente de los números enteros. En el tercer nivel sigue la suma y la resta. Siempre todos esos operadores van de derecha a izquierda. Si hay muchos operadores en el mismo nivel, vamos a empezar a resolver por el que está más a la izquierda. En el cuarto nivel vamos a tener los operadores relacionales, ¿ok? Mayor igual, menor y mayor. En el quinto nivel, los operadores de igualdad, que son el igual igual para saber si algo es, para comparar si en efecto son iguales, y el diferente, que es un signo de exclamación igual, para saber si son diferentes. En el sexto nivel tendríamos el operador y, en el séptimo nivel tendríamos el operador o, y en el octavo nivel tenemos el operador de asignación. Atención que hay una diferencia entre este operador de asignación y este operador de comparación. El de asignación va solo y el computador entiende que lo que usted ponga en la parte de la izquierda se lo va a asignar a la parte de la derecha. Eso va a ser todo. Mientras que el operador de comparación, usted va a preguntar si D es igual a I. Esto retorna un lógico, mientras que esto es un proceso en sí de asignación, el primero. Vamos a iniciar con lo que son las estructuras que vamos a estar utilizando. Hemos venido utilizando estructuras secuenciales que simplemente me narran de una forma organizada, de arriba hacia abajo, cómo voy yo a resolver el problema. En este momento tenemos que tomar nuevas estructuras. Y estas estructuras son básicamente las mismas estructuras que estamos utilizando en el día a día. En el primer caso tenemos estructuras de decisión simples. Una estructura de decisión simple tiene esta forma que está acá abajo. Si, condición lógica, entonces ejecuto instrucción uno, instrucción 2, la cantidad de instrucciones que queramos. Y esto tiene ciertas características porque así es como nosotros nos estamos comunicando constantemente. Por ejemplo, yo puedo indicar, si tengo internet, entonces asistiré a la clase. El tengo internet es la condición lógica y la instrucción es asistiré a clase. Observen que para que una estructura de decisión pueda tener sentido en cuanto a las instrucciones que están supeditadas a ella, la condición lógica tiene que ser verdadera.
¿Ok? El valor de certeza de esa condición tiene que ser verdadera. La única forma para que se ejecute el bloque asociado, que es este que está acá, que puede tener una o varias instrucciones, es que la condición lógica resulte ser un true, resulte ser un verdadero. Si la condición lógica resulta ser un falso, el bloque no podrá ser ejecutado. En efecto, usted puede tener un conjunto de instrucciones que empieza con instrucción uno punto y coma, luego viene una instrucción 2 punto y coma, luego viene una instrucción 3 punto y coma. Bueno, acá esto va pegado, ¿no? Y luego viene exactamente este, ¿no? Si la condición, una condición lógica se cumple, entonces instrucción 4, instrucción 5. Entonces, este pequeño bloque se va a ejecutar solo si la condición lógica se cumple, pero después de la estructura de decisión pueden seguir más instrucciones y no va a haber ningún problema. Instrucción 6, instrucción 7. Bien, en una ejecución se va a ejecutar la instrucción uno, la instrucción 2, la instrucción 3. Si la condición lógica resulta ser falsa, no se ejecuta la instrucción 4 ni 5 y sigue con la ejecución de la 6 y la 7. Pero si la condición lógica resulta ser verdadera, sí se van a ejecutar la instrucción 4 y la instrucción 5. ¿Cómo van a ser estas condiciones? Pues tenemos de dos tipos. Pueden ser proposiciones atómicas o pueden ser proposiciones moleculares. Cuando tenemos una proposición atómica, es una proposición que surge de los operadores de igualdad o de los operadores relacionales. Mientras que las moleculares son las que surgen de los conectores lógicos, que son la I, la O y el no, la negación. Eso va a ir produciéndose de forma natural y debe producirse de forma natural. La siguiente estructura es una estructura de decisión doble. Es la misma historia que acabo de narrar, ¿verdad? Este sí tiene un bloque asociado, pero va a existir una etiqueta si no, que también es muy natural en nuestro lenguaje, porque yo puedo decir, si hay internet, entonces asistiré a la clase. Si no, me iré al centro de la ciudad, a comprar o a lo que sea. Entonces, observen que hay dos bloques de instrucciones. En esta estructura es muy importante tener en cuenta que solo uno de estos dos bloques será el que se ejecute. Jamás se van a ejecutar los dos bloques, nunca. Igual, si la condición lógica resulta ser verdadera, se va a ejecutar el bloque número uno. Y si la condición lógica resulta ser falsa, entonces se va a ejecutar el bloque asociado al si no o el bloque número 2. Igualmente, todas estas estructuras pueden estar apiladas y anidadas. ¿Qué es esto? Que usted puede tener una consecución de sí y sí no, las que necesite, puede utilizarlo cuantas veces usted requiera en un mismo algoritmo, o dentro de estos mismos bloques usted puede tener otra estructura sí o otra estructura sí no, y no hay problema. Por ejemplo, nosotros pudiéramos, entre un conjunto de instrucciones que estemos tomando, podemos decir sí, hay internet, entonces hubo internet y tengo otra condición más, si mi computador enciende o sirve, o como ustedes quieran, está ok, entonces asistiré a clase. Si no, lloraré. ¿Ok? Entonces observen que dentro de este sí tengo un bloque completo, que es algo lógico. Es decir, todo esto que está aquí adentro se ejecutará si hay internet. Si no hay internet, sería un si no puesto por acá, lógicamente, porque este es el bloque del primer sí. Si resulta que no hay internet, entonces lloraré igual. ¿Ok? Entonces, observen que aquí está otro bloque. Pero dentro de este si no, perfectamente podemos poner otro, otra estructura, ¿no? Por ejemplo, si no.
Y aquí indico, sí, tengo datos móviles, estoy hablando de datos móviles, tengo datos móviles, entonces asistiré a clase. ¿Ok? Entonces, este bloque está dentro del si no. Pero así se pueden seguir anidando, ¿no? Va a depender de lo que nosotros queramos simular. En fin, todos los algoritmos pues van a resolver algo particular y nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que resuelve ese algoritmo y a cómo estamos formulando nuestras estructuras, porque de eso depende la lógica de la invención del problema y que nuestro código a la final funcione. ¿Ok? Y la última estructura que vamos a ver, o la que te estamos motivando hoy, son estructuras de repetición mientras, que es una forma natural también que tenemos nosotros de expresarnos y de poder indicar que algo se repita hasta que suceda otra condición. Y esa estructura tiene la siguiente morfología. Mientras una condición lógica sea verdadera, entonces instrucción uno, instrucción 2. Entonces, este mientras también va a tener un bloque asociado, un bloque de instrucciones. Pero aquí no es solo que el bloque de instrucciones se va a ejecutar, si la condición lógica es verdadera, por supuesto, si esta es verdadera. Pero aquí lo que dice es que mientras esta condición lógica sea verdadera, yo voy a ejecutar este conjunto de instrucciones una y otra vez, hasta que la condición lógica deje de ser verdadera. Si la condición lógica infinitamente es verdadera, entonces voy a mandar a ejecutar estas instrucciones infinitamente. Por ejemplo, ¿cuál sería una estructura mientras genial para un estudiante? Sería bueno que diga mientras no entienda, entonces estudiaré. ¿Ok? Mientras no entienda, estudiaré. Eso quiere decir que estudia y luego se pregunta, no estoy entendiendo. Si la respuesta es verdadera, pues tiene que seguir estudiando. Pero si la respuesta es falsa, es decir, que entendió, deja de estudiar, ¿no? Ahí termina su ciclo de estudio. Yo siempre pongo como ejemplo en que una de las primeras estructuras que utiliza cuando es niño es este jueguito cuando uno gira sobre su propio eje, ¿no? Acá se para sobre su propio eje, extiende los brazos y empieza a girar, ¿no? A dar vueltas sobre su propio eje para marearse, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente, pues, eso es un mientras, esa es una estructura mientras. Mientras no me maree, giro, ¿ok? Entonces, lo que uno va evaluando es el grado de confusión que tiene mientras va girando y en el momento que siente que tiene una especie de sensación de mareo, para. Y es una primera estructura de repetición que ejecuta. Claro, esta puede venir en varias versiones, que son las que utilizamos en programación, pero que también es un ejemplo que podemos utilizar para afianzar que es una estructura de repetir mientras. Una última característica que puedo comentar sobre esta estructura es que la estructura mientras primero evalúa la condición y luego ejecuta las instrucciones. Es como que el niño está parado, se pregunta, ¿estoy mareado? No, no estoy mareado. Entonces da una vuelta más. Esa es la instrucción, dar la vuelta. Da la vuelta y pregunta, ¿estoy mareado? No, doy otra vuelta. ¿Estoy mareado? Doy otra vuelta. Y en el momento en el que diga estoy mareado y diga sí, me siento mareado, para. ¿Ok? De repente nosotros éramos de los que, así estuviéramos mareados, seguíamos dando vueltas, al punto de que teníamos que tirarnos al piso porque es que no podíamos con el mundo. Entonces, ya eso es otra historia. No estaríamos respetando la estructura de mientras, ¿ok? Sino estaríamos en otro tipo de estructura que la vamos a ver al final de la sesión de hoy. Bien, dicho esto, entonces tenemos tres estructuras muy importantes que siempre que las estamos utilizando en el mundo real, ¿ok?
tienen que estar pendientes de cuando ustedes hablan, de cuando ustedes se comunican, cómo están utilizando estas estructuras. Está la estructura de decisión simple, que es que tiene un solo bloque supeditado a una condición lógica. Está la estructura de decisión doble, que tiene dos bloques. El primer bloque es si la condición lógica es verdadera y el segundo es si la condición lógica es falsa. Y la tercera estructura, que ya no es solamente para preguntar si la condición lógica es verdadera, sino que voy a quedarme en un loop o en un ciclo de repetición mientras la condición lógica sea verdadera. Se ejecutan el bloque de instrucciones una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, mientras, supongamos que nosotros estamos haciendo la cena, ¿verdad? Y estamos haciendo arepas. Entonces, mientras llegue gente, instrucciones, hago arepas. Quiere decir que si toda la noche llegó gente, yo toda la noche haré arepas. Y cuando dejen de llegar, la condición lógica se vuelve falsa y yo dejo de hacer arepas. Vamos acá entonces. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar precisando? Vamos a estar hablando de módulos, por supuesto, porque necesitamos modularizar las soluciones y más que modularizarlas, ser conscientes de que cuando nosotros resolvemos un problema, estamos aplicando módulos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo, o esto se ve mucho en secundaria, ¿no? Que vamos a hacer un trabajo con un grupo, entonces algún líder, ¿verdad? Que sería la función main, propone, bueno, Camila, tú haces la portada. Fabián, tú haces la introducción. Pedro, tú haces la conclusión. Yo voy a hacer los anexos de la bibliografía y María va a hacer el desarrollo. Obviamente queda un Frankenstein que no va a servir mucho porque todos están separados, no hay una consecución de trabajo, pero está modularizando la solución, está picando el problema en pedazos. Una de las consignas de modularidad en programación, digamos que tiene su eslogan, que es divide y vencerás o divide and conquer. Entonces, divide y vencerás, divide y conquistarás. ¿Por qué? Porque se podrá ejecutar la solución de una forma más eficiente, más rápida y con menos trabajo, porque se está haciendo modularmente. De estos módulos hay de dos tipos, que son los que yo defino siempre, que son procedimientos y funciones. Los podemos llamar módulos, simplemente, teniendo en cuenta que hay uno de esos módulos que no devuelve ningún resultado y hay otro que devuelve un único resultado, que precisamente son las definiciones de procedimientos y funciones. Las variables pueden ser locales o globales, pueden ser locales de los módulos o globales, y va a existir una relación de pase de parámetros, que son las que vamos a ir ejecutando ya hoy directamente. Esta relación modular de los procedimientos y las funciones, recuerden que nosotros tenemos la parte modular, es decir, que podemos tener varios módulos. Entonces, si, decidimos que si un módulo va a ser procedimiento, va a tener un tipo de retorno void, pero si un módulo va a ser del tipo función, va a tener un tipo de retorno, por ejemplo, un bol, ¿ok? Un tipo de dato simple. Y uno de estos módulos siempre se va a tener que llamar main, porque es el principal, él retorna un entero. Si tiene un void, dentro no lleva la etiqueta return. Si tiene un tipo de dato simple, sea bol, int, char, float o double, lleva una etiqueta return dentro. ¿Ok? En el caso del main retorna un cero. En el caso de mod 2, pues va a depender de qué es lo que hace ese módulo. Esto es en cuanto a definición simplemente. Las funciones, así como en matemáticas, devuelven un valor, un resultado devuelven. Entonces va a depender de para qué se va a hacer una función. Porque si una función es hacer una torta, pues me tienen que devolver una torta, ¿ok? Si una función es vender un par de zapatos, pues me tiene que devolver unos par de zapatos, porque es que esa es la función, ¿ok? Si la función lo que va a calcular es una suma, pues me tiene que devolver un número. Si la función lo que va a hacer es preguntarle al usuario si quiere seguir jugando un juego, entonces me tiene que devolver un booleano, si sí o si no. Es decir, esa conexión con qué es lo que va a hacer el módulo
es fundamental. Hay que entenderlo. Y es de la parte de la vida cotidiana también. Y los módulos que no devuelven nada, pues son un conjunto de instrucciones, que es, por ejemplo, cuando la mamá le dice a su hijo adolescente, Fabián, haz la cena. La mamá no está esperando que Fabián le responda absolutamente nada, sino que Fabián va a tener que irse a hacer la cena. Eso es un módulo. Eso es un módulo que es procedimiento. Fabián tiene que ejecutar el procedimiento y ya, no hay discusión, no hay respuesta, no hay nada. Entonces, todo eso tienen que irlo haciendo analogía con su sistema de pensamiento, porque todos, muchachos, todos utilizamos módulos. Todos utilizamos procedimientos y funciones para comunicarnos, así como utilizamos estructuras de decisión simple, de decisión doble y de repetición mientras. Estamos siempre utilizando estas estructuras en cada conversación que usamos. Pero hay formas en las que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, los ciclos de repetición no siempre utilizamos mientras. ¿Ok? Nosotros podemos decir algo como, si no entiendo, sigo estudiando. Observen que allí ya hay una estructura de repetición mientras. Lo que pasa es que no lo decimos con la palabra mientras. Si yo no entiendo, seguiré estudiando. Ese seguiré estudiando es que mientras usted no entienda, estudia. Punto. La cuestión de poder simbolizarlos exactamente con las estructuras que les estoy indicando es porque así es como va a entender el computador. Entonces, para poder hablar con el computador, para poder comunicarnos con él, necesitamos poder agarrar nuestro algoritmo y traducirlo al lenguaje que él entiende. En cuanto a las variables locales y globales, cada módulo va a tener unas variables. Por ejemplo, este módulo puede tener una variable A y este otro módulo puede tener una variable B, pero el módulo 2 jamás va a saber qué hay en el módulo uno. Nunca. Ni el módulo uno va a saber qué hay en el módulo 2, ni el main va a saber qué hay en el módulo 2 y en el módulo uno, y bueno, viceversa. Hay una localidad muy estricta con respecto a las variables que tenemos a disposición para nuestro uso. Sean variables, sean constantes, lo que sea, cualquiera que sea su ámbito, son propias del módulo y no se ven de forma externa, están encapsuladas ahí dentro, son invisibles para el resto del programa. Entonces, esa idea también tenemos que irla procesando porque significa el respeto al sistema en general. Luego, eso va a tener más sentido, por supuesto. Vamos a plantearnos un pequeño problema que es para nuestro primer proyecto, el cine. Y me estoy planteando un enunciado bastante abierto para pensar, porque lo que necesitamos es empezar a pensar. Entonces dice, pensemos en que debemos desarrollar un sistema para dar soporte a un cine. ¿Qué es lo primero que vamos? O sea, imaginémonos por un momento cómo es ese cine, ¿no? Para ponernos de acuerdo todos. Por ejemplo, yo estoy pensando particularmente que, bueno, que este cine tiene una entrada. Cada uno puede tener una visualización diferente. Y aquí pues está la persona. Luego que entra, encuentra una sección de taquilla, ¿ok? Aquí encuentra la taquilla, que es donde le van a vender el boleto. Él va hacia esta parte. Y aquí está detrás, se supone que está la cartelera, que es lo que puede observar allí, ¿ok? Y luego que compra el boleto, pues se va a una zona hacia este lado donde puede estar dispuesto una zona de venta de comida, ¿cierto? Comida. Y luego, supongamos que así es el cine, por aquí pueden haber cualquier cosa, pero aquí estarían las entradas a las salas, ¿ok? Y esta pudiera ser acá la sala uno, ¿cierto? Esta puede ser la sala 2 y esta de acá, vamos a dibujarla acá arriba, puede ser la sala 3. Entonces, esta es sala uno, sala 2 y sala 3. Este es mi cine, ¿no? Entonces, hay un sistema que modelar. Se supone que dentro de cada sala
pues hay unas butacas, ¿no? Vamos a dibujarlas acá, aunque no me queden tan bonitas, pero aquí estarían estas butacas, que es donde se van a sentar las personas, ¿verdad? Ok, entonces teniendo esto en cuenta, que este es nuestro cine, y ya lo tenemos diagramado, entonces, ¿qué elementos juegan dentro del negocio del cine, muchachos? ¿Alguien me pudiese decir qué elementos pudiéramos considerar para este negocio? Algunos elementos que pueden jugar sería la taquilla, el precio de los boletos, por ejemplo. ¿Ok? Si quiere comer en el cine dentro de ya de una función, o tampoco, si no quiere pedir ni una bebida ni palomitas, ir directamente a ver la película, Ok. asientos tal vez, Ajá, ok, ok. Chequemos que todas estas cosas. Anthony en su cuento natural está de una vez utilizando un sí y un sí no. Está diciendo sí quiere, sí quiere comer y después lo conectó con un si no quiere comer, pues bueno, entonces observen que de forma natural, cuando uno habla, utiliza las estructuras. Entonces, una de las cosas más importantes en el diseño algorítmico es darse cuenta de qué estoy pensando. ¿Qué es lo que yo estoy pensando para poder dar mi algoritmo como tal? Ok, perfecto. Entonces por allí Anthony pues dice hay que administrar la taquilla. Voy a darle un poquito más de palabras a eso. Hay que administrar la taquilla y aparte de administrar la taquilla pues hay que administrar la comida, ¿cierto? Entonces, a ver, pues pensemos un poco más esto en qué algoritmo podría solucionar el problema a partir de estos elementos y en la siguiente parte, entonces, por favor, alguno de ustedes anímese a darme un algoritmo de cómo usted solucionaría el problema. ¿Cómo lo soluciona como gerente del lugar? ¿Ok? No pensando en programación, sino pensando en solucionar el problema realmente.